Un elegante jet privado zumbaba silenciosamente mientras rodaba por la pista, el rugido bajo de sus potentes motores se mezclaba con el parloteo del control del tráfico aéreo. Era uno de esos vuelos que llamaban la atención no por su destino sino por quién estaba a bordo. Sentada en primera clase, junto a la ventanilla, estaba una mujer cuya sola presencia inspiraba respeto. No solo era rica, era una persona poderosa, una multimillonaria que se hizo a sí misma y cuya historia inspiraba e intimidaba a partes iguales. Su actitud tranquila y su mirada segura dejaban en claro que no era alguien a quien subestimar. La tripulación de cabina se movía con eficiencia, sus sonrisas refinadas ocultaban los nervios que conllevaba atender a una pasajera de su estatura. La mujer, conocida por su agudo sentido comercial y su enfoque sensato, no toleraba errores. Había ganado su fortuna gracias a su capacidad de adaptación, inteligencia y un inquebrantable sentido de la autoestima, un hecho que a menudo dejaba a quienes la rodeaban asombrados o incómodos. En la cabina, el capitán, un piloto experimentado con décadas de experiencia, se ajustó los auriculares y realizó sus comprobaciones previas al vuelo. Su reputación de precisión le había valido un historial estelar en la industria, pero hoy algo parecía no encajar. Estaba distraído, aunque nunca lo admitiría. Tal vez fuera la presión de saber quién estaba a bordo o una tensión que se estaba gestando y que no podía identificar. Lo descartó como nervios y se concentró en la tarea que tenía entre manos. A medida que el avión se elevaba en el cielo, una sensación de calma se apoderó de la cabina. Los pasajeros, pocos en número debido a la exclusividad del vuelo, se adaptaron a sus rutinas. Pero la mujer junto a la ventana permaneció alerta, sus ojos escudriñando el horizonte como si pudiera percibir algo que nadie más podía percibir. Había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en sus instintos, que le habían salvado la vida más de una vez en el despiadado mundo de los negocios. Los minutos se convirtieron en horas y el vuelo parecía tranquilo. Se sirvieron bebidas, se entablaron conversaciones educadas y las luces de la cabina se atenuaron mientras el avión volaba en la noche. Pero debajo de la superficie, una energía inquietante comenzó a acumularse. Comenzó siendo pequeña, una ligera desviación en la trayectoria de vuelo que pasó desapercibida para los pasajeros. En la cabina, el capitán frunció el ceño al mirar los instrumentos y apretó los controles con fuerza. La primera señal de problemas llegó en forma de turbulencia, más aguda y repentina de lo habitual. La señal del cinturón de seguridad parpadeó y la voz del capitán se escuchó por el intercomunicador, tranquila pero firme. Damas y caballeros, estamos experimentando una turbulencia inesperada. Por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Gracias. La mujer enarcó una ceja, pero obedeció, su mente aguda ya estaba analizando las posibilidades. No era su primer vuelo y las turbulencias rara vez la perturbaban, pero esto era diferente. El avión se sacudió de nuevo, esta vez con más violencia, y un murmullo de preocupación recorrió la cabina. En la cabina, la compostura del capitán comenzaba a resquebrajarse. Se enfrentaba a una situación que no había previsto y sus decisiones se volvían cada vez más erráticas. Cometió un error de cálculo crítico, del que se arrepentiría el resto de su vida. Sin previo aviso, el avión cayó varios miles de pies, lo que provocó el pánico entre los pasajeros. Se desplegaron las máscaras de oxígeno y la cabina, que antes estaba tranquila, se sumió en el caos. A pesar de todo, la mujer mantuvo la compostura, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Ahora podía verlo, el error del capitán, evidente e innegable. Había presenciado innumerables crisis en su vida y esto no era diferente. Sus instintos entraron en acción y comenzó a formular un plan. El avión se niveló, pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre los pasajeros y la tripulación de vuelo se había tambaleado. La mujer se desabrochó el cinturón de seguridad, a pesar de las advertencias, y se puso de pie, su voz atravesó el caos con una autoridad que silenció la habitación. Necesitamos respuestas ahora. El suspenso se avecinaba mientras el avión permanecía en las garras de la incertidumbre. ¿Qué había causado el error del capitán? Y lo más importante, ¿podría corregirse antes de que fuera demasiado tarde? La tensión se sentía pesada en el aire mientras el vuelo continuaba, cada momento acercaba a los pasajeros a un destino desconocido. La cabina quedó inquietantemente silenciosa después de que la voz autoritaria de la mujer atravesara el caos. Por un momento, todos los ojos estaban puestos en ella. Los pasajeros, conmocionados y confundidos, la miraban en busca de consuelo, como si su tranquila presencia pudiera, de alguna manera, anclarlos en esta tormenta. Ella se puso de pie, con la mirada firme, y habló de nuevo, con voz firme. Esta no es una turbulencia normal. Alguien tiene que explicar qué está pasando, ahora. Un miembro de la tripulación de vuelo, una joven azafata con ojos muy abiertos y mano temblorosa, se acercó a ella con cautela.
Señora, por favor, siéntese. Es por su seguridad, la instó la azafata, aunque su tono carecía de convicción. Estaba claro que ella también estaba insegura de lo que estaba pasando. No creo que sentarse vaya a cambiar lo que está pasando ahí arriba, respondió la mujer, haciendo un gesto hacia la cabina. Su tono no era duro, pero tenía el peso de la autoridad. Necesitamos transparencia. Los pasajeros merecen saber qué está pasando. La azafata vaciló, mirando nerviosamente a los otros miembros de la tripulación, que estaban ocupados tratando de calmar el creciente malestar en la cabina. Finalmente, asintió y desapareció hacia la cabina, dejando que la mujer regresara a su asiento, por ahora. Los demás pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se aferraban a los apoyabrazos, con los nudillos blancos por la tensión, mientras que otros intentaban distraerse respirando profundamente o charlando nerviosamente. La mujer se reclinó en su asiento, con la mente acelerada. Había construido su fortuna a base de riesgos calculados y decisiones acertadas, y esta situación le resultaba demasiado familiar. No se trataba solo de la turbulencia, sino de la inquietud en el aire, la forma en que la tripulación parecía tan ansiosa como los pasajeros. Algo no estaba bien. En la cabina, la atmósfera estaba tensa. Las manos del capitán se cernían sobre los controles, con la mandíbula apretada mientras examinaba los instrumentos. Murmuraba en voz baja, maldiciéndose a sí mismo por el error que sabía que había cometido. El copiloto, más joven y menos experimentado, hacía todo lo posible por seguir el ritmo, con la voz temblorosa mientras transmitía la información del control de tráfico aéreo. Capitán, nos hemos desviado de la ruta de vuelo varias millas, dijo el copiloto, con los ojos moviéndose del radar a la pantalla de navegación. Tenemos que corregir el rumbo ahora, o vamos a... Lo sé, espetó el capitán, interrumpiéndolo. Su voz era cortante, pero había una grieta en su confianza. Solo deme un segundo para pensar. ¿Pensar? No tenemos tiempo para pensar, replicó el copiloto, con su frustración a flor de piel. Tenemos que actuar antes de... La puerta de la cabina se abrió de repente y entró la joven azafata, con el rostro pálido. Capitán, una de las pasajeras exige saber qué está pasando, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Ella es... Bueno, ella no es como las demás. Es... asertiva. El capitán ni siquiera levantó la vista. Dígale que todo está bajo control, dijo secamente. ¿Pero lo está?, murmuró el copiloto en voz baja, ganándose una mirada fulminante del capitán. En la cabina, los pasajeros se estaban poniendo inquietos. La mujer miró por la ventanilla y sus agudos ojos captaron algo inusual. Las estrellas parecían brillar de forma extraña, como si el avión estuviera volando a través de algún tipo de distorsión atmosférica. Frunció el ceño y sus instintos le gritaron que no se trataba solo de un fallo técnico. Había más, algo que aún no podía expresar con palabras. La azafata regresó y su sonrisa forzada delató su inquietud. El capitán asegura a todos que la situación está bajo control, anunció, aunque su voz carecía de convicción. Favor, permanezcan sentados y mantengan sus cinturones de seguridad abrochados. Los labios de la mujer se apretaron en una fina línea, pero no dijo nada. No estaba convencida. Y no era la única. Al otro lado del pasillo, un hombre mayor con el rostro curtido y los ojos penetrantes se inclinó hacia ella. ¿No te lo crees, verdad?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. Ni por un segundo. Yo tampoco, dijo él, con tono sombrío. Algo va mal. He estado en más vuelos de los que puedo contar, y esto se siente diferente. La mujer asintió, su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Estaba acostumbrada a armar rompecabezas, a encontrar patrones en el caos. Y ahora mismo, las piezas estaban empezando a formar una imagen, una que no le gustaba. El avión se sacudió de nuevo, más violentamente esta vez, y un jadeo colectivo llenó la cabina. Las luces parpadearon y el zumbido de los motores parecieron tambalearse por un momento antes de volver a la normalidad. La tensión era palpable ahora, todos los pasajeros estaban nerviosos. La mujer se volvió hacia el hombre. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó en voz baja pero firme. Él dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. No lo sé, pero he visto pilotos perder el valor antes, y cuando eso sucede. Se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. Digamos que no es bueno. La mujer se reclinó, con la mente acelerada. No era del tipo que se asusta, pero sabía cuándo confiar en sus instintos. Y ahora mismo, le decían que este vuelo se encaminaba hacia algo mucho peor que la turbulencia. El avión se estremeció de nuevo y la mujer tomó una decisión. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, ignorando las protestas de los auxiliares de vuelo. Necesito hablar con la capitana, dijo con firmeza. Señora, por favor.
empezó a decir una de las asistentes, pero la mujer la interrumpió con una mirada que no admitía discusión. Ahora, dijo, con un tono que no dejaba lugar a debate. La asistente vaciló y luego asintió de mala gana. La mujer la siguió hasta la cabina, con pasos firmes a pesar de la turbulencia. Cuando la puerta se cerró tras ella, los demás pasajeros la observaron, con una mezcla de miedo y esperanza en sus rostros. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, sabían una cosa, esa mujer no iba a quedarse sentada tranquilamente esperando el desastre. Dentro de la cabina, la tensión era sofocante. El capitán apenas levantó la vista cuando entró la mujer, con la mirada fija en los controles. El copiloto, sin embargo, parecía aliviado, como si le diera la bienvenida a la interrupción. ¿Qué está pasando?, preguntó la mujer, con voz tranquila pero firme. Y no me diga que está bajo control, porque ambos sabemos que eso no es cierto. El capitán suspiró y dejó caer los hombros. Ha habido un error, admitió de mala gana. Una pequeña desviación en la trayectoria de vuelo. Estamos trabajando para corregirla. ¿Una pequeña desviación?, repitió ella, entrecerrando los ojos. No es lo que se siente allí. El copiloto se aclaró la garganta. Señora, es más complicado que eso, dijo con cuidado. ¡Ay! Basta, espetó el capitán, interrumpiéndolo. Tengo esto bajo control. La mujer no pasó por alto la tensión entre ellos. Podía ver las grietas formándose, la incertidumbre en los ojos del capitán. Se volvió hacia el copiloto. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Él vaciló, miró al capitán y luego a ella. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. No estamos donde se supone que deberíamos estar. Y no sabemos cómo regresar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicación. La mente aguda de la mujer comenzó a reconstruir la situación, pero cuanto más pensaba en ello, más preguntas tenía. ¿Dónde estaban? ¿Y cómo se habían desviado tanto del rumbo? La mujer miró fijamente al copiloto, su mente acelerada para procesar sus palabras. La turbulencia de la cabina parecía menor en comparación con la tormenta que se estaba formando en su pecho. ¿No estaban donde se suponía que debían estar? Ese no era un error pequeño, era catastrófico. Pero mantuvo la compostura, sus instintos le decían que el pánico solo empeoraría las cosas. ¿Qué tan fuera de rumbo?, preguntó, su voz aguda pero mesurada. El copiloto miró al capitán, quien evitó su mirada. Mucho, admitió de mala gana. Estamos fuera de nuestro espacio aéreo designado. Los instrumentos ya no nos dan lecturas confiables. La mujer frunció el ceño. ¿Cómo sucede eso? ¿No están diseñados estos sistemas para prevenir exactamente este tipo de situaciones? Lo están, dijo el copiloto, su tono defensivo pero teñido de frustración. Pero algo está interfiriendo. Empezó con pequeñas desviaciones que creíamos que podíamos corregir. Pero ahora, hizo un gesto hacia las pantallas de la cabina, donde los números parpadeaban y saltaban erráticamente. Ahora es como si estuviéramos volando a ciegas. El capitán golpeó la consola con el puño, sobresaltándolos a ambos. No estamos ciegos, espetó, su voz era una mezcla de ira y desesperación. Tenemos esto bajo control. Solo necesitamos. ¿A qué?, interrumpió la mujer, entrecerrando los ojos. ¿Seguir fingiendo que esto no es una crisis? Esas personas están aterrorizadas y esperan que les dé respuestas. Si no las tienes, dímelo. El rostro del capitán se endureció, pero no respondió. La mujer se volvió hacia el copiloto, que parecía dividido entre la lealtad a su superior y el peso de la verdad, decidió insistir. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, le preguntó. ¿Tenemos comunicación con el control del tráfico aéreo? El copiloto negó con la cabeza. No, la radio ha estado interrumpiéndose. El último contacto fue hace más de una hora, pero tampoco pudieron localizarnos. Hemos probado todas las frecuencias desde entonces. Los labios de la mujer se apretaron en una fina línea. La situación era peor de lo que había imaginado. Un avión fuera de curso, sin instrumentos fiables, sin comunicación. No era solo un error, era una crisis en toda regla. Y la terquedad del capitán no ayudaba. ¿Y los pasajeros?, preguntó, mirando la puerta cerrada de la cabina. ¿Saben lo grave que es esto? No es necesario, dijo el capitán bruscamente. Nuestro trabajo es mantenerlos tranquilos, no asustarlos con detalles sobre los que no pueden hacer nada. ¿Tranquilos?, repitió la mujer, elevando ligeramente la voz. ¿Crees que están tranquilos ahí fuera? Pueden sentir que algo anda mal. Mantenerlos en la oscuridad solo empeora las cosas. El capitán abrió la boca para discutir, pero el avión se sacudió violentamente, interrumpiéndolo. Las alarmas sonaron en la cabina y la mujer se agarró a la superficie más cercana para estabilizarse. El copiloto escudriñó frenéticamente los controles, sus manos se movían rápidamente sobre interruptores y botones. ¿Y ahora qué?,
exigió la mujer. Otro descenso de altitud, dijo el copiloto, con la voz tensa por el miedo. Estamos perdiendo estabilidad. El capitán gritó órdenes, su tono era áspero y autoritario, pero estaba claro que su confianza estaba flaqueando. La mujer sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Había visto a líderes derrumbarse bajo presión antes, pero esta vez, lo que estaba en juego era más importante de lo que jamás había enfrentado. Había vidas en juego. La cabina detrás de ellos estalló en caos a medida que la turbulencia empeoraba. Los pasajeros gritaban y el equipaje caía de los compartimentos superiores. La mujer podía oír a los auxiliares de vuelo gritando instrucciones, sus voces apenas audibles por encima del ruido. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantenerse concentrada. Necesitamos un plan, dijo con firmeza, volviéndose hacia el capitán. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cuáles son nuestras opciones? El capitán no respondió, sus manos agarraban los controles con fuerza. El copiloto vaciló, luego habló en voz baja. Si no podemos recuperar el control pronto, tendremos que considerar un aterrizaje de emergencia. Pero sin saber dónde estamos. La mujer terminó la frase por él. No sabemos si hay algún lugar donde aterrizar con seguridad. Él asintió con tristeza. El avión se sacudió de nuevo y la mujer se apoyó contra la puerta de la cabina. Un sonido extraño llenó el aire, una vibración baja y zumbante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Intercambió una mirada preocupada con el copiloto. ¿Qué es eso?, preguntó. El copiloto negó con la cabeza, su expresión tan desconcertada como la de ella. No lo sé, no viene de los motores. El sonido se hizo más fuerte y resonó por toda la cabina. No se parecía a nada que la mujer hubiera oído antes, profundo y palpitante, casi mecánico, pero con una cualidad extraña y sobrenatural. Los pasajeros estaban en completo pánico ahora, sus gritos se mezclaban con el extraño ruido para crear una cacofonía de miedo. Hay algo ahí fuera, dijo de repente el copiloto, abriendo mucho los ojos mientras miraba la pantalla del radar. No sé qué es, pero es. Antes de que pudiera terminar, el avión se estremeció violentamente, desequilibrándolos a todos. La mujer se agarró al asiento más cercano, con la mente acelerada. Se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, pero esto era diferente. Esto no era solo una batalla de ingenio o un choque de egos. Esto era supervivencia. El extraño zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor ahora. Las luces de la cabina parpadearon, proyectando sombras espeluznantes sobre sus rostros. La mujer podía sentir el miedo en el aire, espeso y sofocante, pero se negó a dejar que la consumiera. Había sobrevivido a demasiado para rendirse ahora. Sea lo que sea esto, dijo, con voz firme a pesar del caos, no nos hundiremos sin luchar. El copiloto asintió, moviendo rápidamente las manos sobre los controles mientras intentaba dar sentido a los datos que tenía frente a él. El capitán, a pesar de todos sus defectos, pareció recuperar la atención, su concentración se agudizó a medida que avanzaba, la mujer gritó órdenes. Pero cuando el avión volvió a temblar, no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, no había terminado. Ni mucho menos. ¿Y la peor parte? No estaba segura de si estaban luchando contra un error, un mal funcionamiento o algo mucho más siniestro. La mujer se estabilizó cuando el zumbido alcanzó un punto álgido y le hizo vibrar los huesos. Las luces parpadeantes arrojaron un brillo inquietante sobre la cabina, amplificando la tensión. Miró al copiloto, que estaba activando frenéticamente los interruptores y escribiendo comandos en el sistema. Sus manos temblaban ligeramente, una clara señal de que estaba fuera de su elemento. El capitán, aunque todavía agarraba los controles con una intensidad que le hacía temblar los nudillos, parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija al frente. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó la mujer, con su voz cortando el caos. El copiloto señaló la pantalla del radar. No sé qué hacer. No es una tormenta, ni una cadena montañosa, nada natural. Pero hay algo enorme por delante y se mueve. Rápido. ¿Se mueve?, repitió, con la mente acelerada. ¿Cómo es posible? Estamos a 35.000 pies. El copiloto sacudió la cabeza, con frustración y miedo grabados en sus rasgos. Te digo que no lo sé. Los instrumentos están captando algo, pero es como si estuvieran bloqueados o alterados. Nada de esto tiene sentido. El capitán, saliendo finalmente de su aturdimiento, gruñó, basta de especulaciones. Necesitamos respuestas, no suposiciones. Concéntrate en recuperar el control. Pero antes de que alguien pudiera responder, el avión se sacudió violentamente, como si lo hubiera tirado una fuerza invisible. Los pasajeros gritaron al unísono y el sonido de equipaje cayendo y cristales rotos llenó el aire.
La mujer se aferró al borde de una consola, su mente pasó rápidamente a la gente de la cabina, familias, niños, ancianos. Todos contaban con que la tripulación los sacara con vida de esa pesadilla. Nos están desviando de nuevo del rumbo, dijo el copiloto, con la voz alzada por el pánico. Es como si algo nos estuviera arrastrando. ¿Arrastrándonos a dónde? Ladró el capitán, pero nadie tenía una respuesta. El extraño zumbido cambió de tono, volviéndose más bajo y más resonante, como si respondiera al caos dentro del avión. Los instintos de la mujer le dijeron que lo que estaba sucediendo no era aleatorio. Había una intención detrás de ello, algo o alguien estaba orquestando esto. De repente, el copiloto se quedó paralizado, mirando el parabrisas. Su rostro se puso pálido y su mano tembló mientras señalaba. Hacia adelante. Mira, susurró. La mujer volvió la mirada hacia la parte delantera del avión y sintió que se le cortaba la respiración. A lo lejos, atravesando las espesas nubes, se alzaba una enorme estructura brillante. No se parecía a nada que hubiera visto antes, una enorme formación circular de luces cambiantes y patrones geométricos, que pulsaba con un ritmo casi hipnótico. Era hermoso y aterrador a la vez, y se estaba acercando. ¿Qué es eso?, logró decir, su voz apenas audible por encima del estruendo. El capitán no respondió. Por primera vez, parecía realmente conmocionado. Sus manos temblaban sobre los controles y el sudor le perlaba la frente. La boca del copiloto se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. La mujer podía sentir el peso de su silencio presionándola. Tenemos que dar la vuelta, dijo con firmeza, rompiendo el hechizo. Sea lo que sea eso, no podemos acercarnos. ¿Crees que no lo estoy intentando?, espetó el capitán, con la voz quebrada. Los controles no responden. Es como si nos estuvieran atrayendo. La mente de la mujer corría mientras trataba de darle sentido a la situación. ¿Se trataba de algún tipo de tecnología avanzada? ¿Un arma? ¿Un fenómeno natural que no entendían? Las posibilidades eran infinitas, pero ninguna de ellas ofrecía ningún consuelo. El avión se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez, y la estructura brillante pareció expandirse, su luz inundando la cabina. El zumbido se hizo más fuerte, ahogando incluso los gritos de los pasajeros. La mujer sintió una extraña presión en los oídos, como si el aire a su alrededor estuviera cambiando. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio. El avión se niveló, la turbulencia se detuvo y el zumbido se desvaneció. Por un momento, solo hubo un silencio denso y sofocante. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó el copiloto, con voz apenas entrecortada. Un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, la radio cobró vida. Una voz profunda y distorsionada llenó la cabina, hablando en un idioma que ninguno de ellos reconocía. La mujer sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Fuera lo que fuese lo que había ahí fuera, acababa de hacer contacto. El capitán agarró la radio, con la mano temblorosa. Aquí el vuelo 672, dijo, con voz tensa. Estamos experimentando una emergencia. Identifíquese. La voz respondió, las palabras confusas y extrañas. Pero debajo de la distorsión, había un tono, tranquilo, deliberado, casi curioso. La mujer sintió una oleada de inquietud. Quienquiera, o lo que fuere, que estuviera al otro lado de esa transmisión no solo los estaba mirando. Los estaba estudiando. ¿Qué está diciendo?, preguntó el copiloto, sus ojos yendo del capitán a la mujer. No lo sé, admitió el capitán, su bravuconería flaqueando. Pero no creo que sea amistoso. La mente de la mujer corría mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. No se trataba de un simple fallo del equipo o de un error de navegación. Era algo mucho más grave, algo que no podían explicar. Y cuando la brillante estructura del exterior del avión empezó a latir de nuevo, se dio cuenta de una cosa con una certeza escalofriante: ya no tenían el control. Lo que fuera que se había apoderado de su avión no se soltaba, y la verdadera pesadilla apenas estaba empezando. La luz de la enorme estructura brillante del exterior del avión se intensificó, inundando la cabina con un brillo cegador. La mujer se protegió los ojos, sintiendo el calor en la piel a medida que volvía la extraña presión en el aire. El zumbido había vuelto, más fuerte que nunca, vibrando por todo el avión y haciendo temblar cada superficie. La radio seguía crepitando con la voz alienígena, con su extraña cadencia subiendo y bajando como si diera órdenes. «Sube, haz algo», gritó la mujer, con su calma exterior resquebrajándose bajo el peso del momento. «Lo estoy intentando», bramó el capitán, tirando con fuerza de los controles. Pero el avión se negaba a responder, como si una mano invisible lo mantuviera firmemente en su sitio. Las manos del copiloto se movían rápidamente sobre los controles, respirando rápidamente, pero los instrumentos estaban muertos, sus pantallas llenas de estática parpadeante.
La mujer se volvió hacia el parabrisas de nuevo. La estructura brillante ya no estaba lejos. Ahora estaba imposiblemente cerca, sus intrincados patrones cambiaban y se reorganizaban con una precisión hipnótica. Podía ver formas más pequeñas moviéndose dentro de ella, tal vez naves, o máquinas, o algo completamente más allá de la comprensión humana. La comprensión la golpeó como un puñetazo, esto no era solo una estructura. Estaba vivo. Nos están atrayendo hacia adentro, susurró el copiloto, con la voz hueca por el miedo. El corazón de la mujer latía con fuerza mientras escaneaba la cabina en busca de algo, alguna opción para luchar. Sus ojos se posaron en el panel de comunicaciones de emergencia. Era viejo y tosco, una reliquia de la era analógica, pero estaba separado del resto de los sistemas del avión. Si algo todavía funcionaba, podría ser eso. Déjame probar algo, dijo, empujando al copiloto para alcanzar el panel. Sus dedos juguetearon con los mandos, sintonizando frecuencias llenas de estática. Vamos, murmuró en voz baja. Tiene que haber alguien ahí fuera. El zumbido se hizo ensordecedor y el avión se estremeció violentamente cuando la luz los envolvió por completo. Justo cuando la mujer estaba a punto de darse por vencida, una voz débil crepitó a través del altavoz. Estaba en inglés. Aeronave no identificada, responda de inmediato. Está entrando en espacio aéreo restringido. La mujer se quedó sin aliento. Aquí el vuelo 672, dijo rápidamente. Estamos en una situación de emergencia. Hemos perdido el control del avión. Algo nos está atrayendo. La voz del otro lado vaciló. Vuelo 672, confirme sus coordenadas. No lo sabemos, admitió. Los instrumentos están caídos, pero hay algo ahí fuera. Es enorme y no es humano. La radio quedó en silencio por un momento y luego la voz regresó, más urgente esta vez. Vuelo 672, necesita escuchar con atención. Lo que sea que te esté atrayendo no es amigable. Si puedes recuperar el control, regresa ahora. Si no puedes. La voz se apagó, dejando la implicación flotando en el aire. La mujer sintió que un miedo frío se apoderaba de ella. Se volvió hacia el capitán, que todavía luchaba con los controles. Tenemos que luchar contra esto, dijo. Ahora. El capitán no discutió. Puso toda su fuerza en los controles, pero el avión se negó a responder. El copiloto intentó redirigir la energía, accionando interruptores y presionando botones en un intento desesperado por recuperar el control. Nada funcionó. Entonces, justo cuando parecía que se habían quedado sin opciones, el avión se sacudió violentamente y las luces de la cabina parpadearon. El zumbido cambió de tono, volviéndose errático, casi como si la estructura exterior estuviera reaccionando. ¿Hicimos algo?, preguntó el copiloto, con voz temblorosa. La mente de la mujer corría. ¿Qué había cambiado? Miró la radio, el panel de emergencia, los instrumentos. Y entonces se dio cuenta, la señal. El viejo sistema de comunicación había enviado una frecuencia, algo primitivo pero lo suficientemente potente como para interrumpir el control de la estructura. Sigan transmitiendo, dijo, con voz aguda y urgente. Sea cual sea la señal que estemos enviando, está interfiriendo con ellos. El copiloto rápidamente cambió el interruptor de transmisión del panel de emergencia al modo continuo. El extraño zumbido del exterior se volvió caótico, la luz parpadeante titilaba como si la estructura estuviera en peligro. El avión se sacudió de nuevo, pero esta vez, no estaba siendo empujado hacia adelante. Estaba siendo liberado. Nos estamos liberando, gritó el copiloto, con una nota de esperanza en su voz. El capitán aprovechó la oportunidad, tirando con fuerza de los controles. Lentamente, el avión comenzó a ascender, con el morro inclinado hacia arriba. La mujer contuvo la respiración, viendo cómo la estructura brillante se encogía en el parabrisas. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, la luz volvió a brillar, más brillante que antes, y el zumbido regresó con venganza. No nos están dejando ir, gruñó el capitán con los dientes apretados. La mujer sintió que el avión se estremecía violentamente, la luz del exterior avanzaba como una ola. Su mente. La señal había funcionado, pero no era suficiente. Necesitaban más potencia, más disrupción. Se volvió hacia el copiloto. ¿Podemos amplificar la señal? Él la miró con los ojos muy abiertos. Podríamos intentar conectarla al sistema de energía principal, pero es arriesgado. Si se sobrecarga, podríamos perderlo todo. Es un riesgo que debemos correr, dijo con firmeza. El copiloto dudó solo un segundo antes de asentir. Se zambulló en los controles, redirigiendo circuitos y conectando el panel de emergencia a la red eléctrica del avión. Saltaron chispas cuando el sistema se sobrecargó y las luces de la cabina se atenuaron, pero la señal se hizo más fuerte, su frecuencia atravesó el zumbido caótico. La respuesta fue inmediata. La estructura brillante del exterior pareció retroceder,
Sus luces se atenuaron y sus patrones se ralentizaron. El zumbido se convirtió en un gemido distorsionado y la fuerza invisible que sostenía el avión desapareció de repente. «Somos libres», gritó el capitán, con la voz llena de triunfo. La mujer no se permitió celebrar todavía. Mantuvo la vista fija en la estructura mientras el avión ascendía más alto, ganando velocidad. Las luces brillantes se estaban apagando, pero había algo siniestro en la forma en que pulsaban, como un latido de corazón moribundo. Y entonces, justo cuando el avión atravesaba las últimas nubes, la mujer lo vio, una nave más pequeña emergiendo de la estructura, elegante y rápida, dirigiéndose directamente hacia ellos. Se le cayó el estómago. «Todavía no han terminado con nosotros», dijo, con voz sombría. El giro final la golpeó como un puñetazo. Esto no era solo un encuentro. Era una prueba. Y la humanidad acababa de pasar. O de fallar. Lo que vendría después lo cambiaría todo. La nave más pequeña se acercó, su velocidad no era igualada por nada que el avión pudiera reunir. El corazón de la mujer latía con fuerza mientras la veía acercarse a través del parabrisas, su silueta elegante y oscura atravesando la neblina restante como un depredador atrapado en su presa. Podía sentir la tensión en la cabina, el copiloto y el capitán congelados en su lugar, sus rostros pálidos por el cansancio y el miedo. El resplandor de la estructura alienígena detrás de ellos se estaba desvaneciendo, pero la sensación de amenaza era más nítida que nunca. «Vienen a por nosotros», murmuró el copiloto, su voz apenas audible. La mujer no respondió. Su mente ya estaba corriendo, tratando de pensar en cuál podría ser la intención de la nave alienígena. ¿Estaban allí para terminar lo que la estructura había comenzado? ¿Para eliminar testigos? ¿O había algo más? La nave disminuyó la velocidad a medida que se acercaba, la mujer se movió al unísono con el avión como si lo estuviera estudiando. El leve zumbido regresó, ya no opresivo pero todavía inquietante, como un susurro al borde del oído. La mujer sintió el peso del momento presionándola. Lo que sea que estaba sucediendo no había terminado. Todavía no. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la nave más pequeña giró. No atacó, ni siquiera intentó hacer contacto. En cambio, se alejó, dando una última vuelta alrededor del avión antes de acelerar de regreso hacia la enorme estructura brillante. En cuestión de segundos, tanto la nave como la estructura en sí habían desaparecido, dejando nada más que cielo vacío y silencio a su paso. La mujer dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La tensión en la cabina se alivió ligeramente, pero las preguntas pesaban en el aire. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó el capitán, con voz ronca. «No lo sé», admitió la mujer, con tono cauteloso. «Pero nos dejaron ir. Eso tiene que significar algo». El copiloto se desplomó en su asiento, pasándose una mano por el cabello. «Tal vez hayamos pasado algún tipo de prueba. O tal vez hayan conseguido lo que querían». La idea le provocó un escalofrío a la mujer. ¿Qué querían? La estructura brillante, el extraño zumbido, la atracción del avión. Todo parecía deliberado, como parte de un plan mayor. ¿Pero qué clase de plan? ¿Y por qué los habían elegido? Mientras el avión seguía ascendiendo, los instrumentos de la cabina volvieron a funcionar lentamente. La estatua de las pantallas se despejó y fue reemplazada por luces parpadeantes y lecturas de datos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, los controles respondieron y el capitán pudo nivelar la trayectoria de vuelo. «Hemos recuperado el control», dijo, con la voz teñida de alivio e incredulidad. La mujer se volvió para mirar por la ventana y escudriñar el horizonte. El cielo estaba despejado y las estrellas apenas se veían en la distancia. Fuera lo que fuese lo que había pasado, se había acabado. «Por ahora, ¿denunciamos esto?», preguntó el copiloto tras un largo silencio. «Quiero decir, ¿quién nos va a creer?». El capitán dudó, con expresión sombría. «Registramos el incidente como un fallo mecánico. Esa es la historia oficial. Cualquier cosa más allá de eso». Se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. La mujer frunció el ceño pero no dijo nada. Comprendía la reticencia del capitán. Un relato de contacto extraterrestre, por muy veraz que fuera, invitaría al escrutinio, la incredulidad y un sinfín de preguntas. Pero enterrar la verdad tampoco le parecía bien. Mientras ajustaban el rumbo y emprendían el largo viaje de regreso, la mujer no podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el principio. Cualquiera que fuera la fuerza que los había empujado hacia la estructura brillante, cualquier inteligencia que la hubiera controlado, no había terminado. Este encuentro había sido un atisbo de algo mucho más grande, mucho más complejo de lo que podían comprender. Horas después, cuando el avión se acercaba a su destino, los pasajeros de la cabina comenzaron a moverse. Muchos habían caído inconscientes durante la terrible experiencia, sus recuerdos probablemente fragmentados o inexistentes.
La mujer los envidiaba, en cierto modo. En este caso, la ignorancia puede ser una verdadera bendición. Cuando el avión finalmente aterrizó, el alivio entre los pasajeros y la tripulación era palpable. Los equipos de emergencia acudieron a toda prisa a la pista para comprobar si había heridos o daños. Para el mundo exterior, parecía un aterrizaje de emergencia rutinario. Nadie sabría nunca la verdad de lo que había sucedido a miles de pies sobre la tierra. Cuando la mujer bajó del avión y salió al aire fresco de la noche, se detuvo. Al mirar las estrellas, sintió una extraña mezcla de emociones, miedo, curiosidad y una profunda sensación de inquietud. En algún lugar, la estructura resplandeciente y sus misteriosos habitantes estaban observando, esperando. Pero, ¿para qué? Ella no tenía las respuestas, y tal vez nunca las tendría. Pero una cosa estaba clara, la humanidad no estaba sola, y quienquiera que estuviera allí afuera tenía sus propios planes. La mujer no podía quitarse de encima la sensación de que aquel encuentro había sido una advertencia, un atisbo de lo que había más allá del mundo familiar que creían conocer. Mientras se alejaba del avión, decidió recordar cada detalle, aferrarse a la verdad aunque nadie más la creyera. Porque en el fondo, sabía que aquello era solo el principio. El cielo, vasto e infinito, guardaba secretos mucho más grandes de lo que podían imaginar. Y un día, esos secretos volverían a llamarlo.